En esta ocasión, que nos trae aquí con ustedes es que pues la compañera Karina, ella tuvo que librar un proceso legal durante muchos años, ¿sí? para pedir que se le reconociera el derecho a su hijo, al derecho a ser reconocido por su padre y el derecho a los alimentos, que es un derecho no solo constitucional, sino un derecho humano que está marcado internacionalmente. Bueno, pues en toda esta lucha que ya sabemos que Karina valientemente llevó todos estos años, pues nosotros la hemos respaldado desde todas las organizaciones que forman parte del Observatorio Ciudadano Laboral, que son organizaciones sindicales, organizaciones sociales, ¿sí? Y pues el mismo observatorio, pues estamos apoyándola para que es un ejemplo de mujer, ella, porque dijo y se armó de valor para llegar hasta la última instancia de la impartición de justicia de nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia. ¿Y cuál fue su tema? Solo el exigir que su hijo fuera reconocido por su padre. Y eso pues ahorita nos comentará Karina, que bueno, yo creo que ustedes ya estarán sabedores del tema, pero no queremos dejar de destacar este logro que hay que decirlo, Karina lo logró frenar esta violencia, porque también eso es una violencia patrimonial, el negarle el derecho a una mujer a seguir su vida profesional y demás por falta de que el padre no cumpla con sus obligaciones que están marcadas constitucionalmente. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos le quiero dejar la palabra a Karina para que diga todo. Gracias. Buenos días, les doy gracias a Irene, a Marco, a Marisol, porque en este camino que empecé hace casi 4 años, he encontrado mucha solidaridad de muchas mujeres, de muchas que estuvieron ahí al lado mío desde las pruebas, desde las cuestiones psicológicas y que no se dejaron intimidar, que no se dejaron comprar, que hicieron su trabajo profesionalmente, que dijeron la verdad y que hoy es cierto, en primera instancia cuando perdí este asunto, pues muchas veces se nos cae la moral y decimos, ¿cómo es posible? Pero bueno, como mujer de leyes también sabía que el camino no era fácil, ¿sí? Decidimos irnos a la apelación, posteriormente al amparo y ahora al amparo en revisión. Hoy me siento satisfecha, sí, por haber logrado la 4ª tesis, y lo he dicho, la 4ª tesis en este país respecto al derecho que tienen los menores de sus padres de proveerles alimentos desde que nacen. Así también como el que reconozca la Suprema Corte que es en esta lucha donde estamos pugnando las mujeres por esa igualdad y esa no discriminación, también se valore que muchas mujeres optan y deciden ser madres solteras y por esa situación tan especial se pierden oportunidades. Dejamos de hacer o doblamos nuestro esfuerzo. Y pues no es justo que también se haga a un lado a la otra parte. Entonces, eso es lo importante de esta tesis y que deja ese precedente. Pero lo más increíble es que tengamos que esperar a que la Corte cree leyes, cuando no es la función de la Corte hacer leyes, solo en este país lo pasa. Para eso están nuestros legisladores, tendrían que estar modificando esas leyes en beneficio del interés superior del menor desde esa reforma del 2011 y no tengamos que llegar hasta los amparos, ni hasta estas tesis, porque efectivamente es la 4ª, pero falta una para que sea jurisprudencia y a partir de ahí sea ley. Yo invito y hago la invitación a nuestros legisladores que lejos de que anden, no por menospreciar el trabajo de gestión que hacen, pero si a veces se toman fotos con los niños regalándoles juguetes el 6 de enero, hagan algo más, hagan a lo que están obligados, a hacer leyes en su favor, ¿sí?
y también en el caso de las mujeres, esos huecos, porque por esos huecos tenemos que tardarnos años en un procedimiento, y creo que no es justo, porque muchas veces no tenemos las condiciones económicas. Muchas mujeres hoy se acercan y digo, me siento satisfecha como abogada porque tienen esa confianza de decir, bueno, ayúdanos. Pero ¿cuál es el problema de esto? Como todas, no tengo dinero y prefiero darle de comer a mi hijo en ese momento que gastármelo en un juicio. Pues claro, las pruebas son carísimas. Entonces creo que tenemos que buscar estos instrumentos, que la sociedad tenemos que estar pugnando por estar creando iniciativas para esa situación, que las pruebas que cuestan muchísimo dinero, pues el gobierno, el Estado las tenga que absorber y evitemos muchos años y demos mejor calidad a nuestros niños. Hoy nos quejamos que nuestros niños se están dedicando a otras cosas. ¿Por qué creen? Por el abandono que implica el de sus padres, el de sus madres cuando tienen que salir a trabajar y que entonces se sienten vulnerables y ante todo lo que existe en nuestra sociedad, pues son vulnerables, son susceptibles a esas situaciones. Muchos lo cometen por ayudar a sus familias, por X o Y. Tenemos que crear y Karina Fernández y Observatorio y Encuentro Social Sustentable vamos a seguir luchando por esto. Sí es lamentable y que hoy ya después de todo esto lo he denunciado. Esas amenazas que me ha hecho directamente el demandado, en este caso Pablo Morales, y a través también usando instituciones como el DIF municipal, y usando la justicia otra vez, queriendo defraudarla, y que nuevamente los funcionarios de los juzgados de primera instancia se estén prestando a evadir esta responsabilidad, y entonces ahora vamos a entrar al otro pleito, y yo le hago ese llamado a Pablo, vamos a ir a pelear ahora por el niño, ya peleamos por la obligación, ya está, ya lo dijo la Corte, hoy no quiero ir a pelear por mi hijo, creo que lo más sensato es que reconozca y que cumpla, que no se venga con esas tonterías donde ha dicho que el único motivo es porque tiene falta de liquidez, y el juez por eso le está dando entrada, cuando yo tuve que dedicarme 4 años a probar y a irnos a muchas pruebas para llegar a esto, y que solo porque diga que hay falta de liquidez, pues no quiera cumplir con sus obligaciones. Y pues si tienen... No, yo también sí quiero destacar en esto, porque es importante destacar, yo creo que el tema es muy desmenuzable, pero destacar la violencia que Karina tuvo que sufrir como mujer por parte de las propias autoridades que estaban obligadas a ejercer justicia. ¿Por qué? Porque en un momento dado se le obligó a ella a hacer la prueba de maternidad cuando no estaba en duda su maternidad. Ella es mucha madre y lo ha sido para su hijo. Y entonces las autoridades, ¿qué hicieron? La obligaron a comprobar su maternidad con el niño cuando eso no era necesario, porque no estaba en duda eso, estaba en duda la paternidad. Entonces, eso yo creo que hay que denunciarlo, porque pues si ella lo vivió, ¿cuántas mujeres más tienen que vivir este tipo de violencia para llegar a ser reconocidas en este tema de que les den los alimentos para sus hijos, ¿no? Entonces, vamos a estar aquí denunciando este tipo de violencia, porque pues como lo destacábamos hace rato, no solo la violencia de feminicidios es la que existe, ya lo vimos, esta violencia patrimonial, esta violencia que le ejercieron a Karina en todo el proceso legal que tuvo que seguir hasta llegar ahorita a la cuarta tesis, y pues aclarar, ¿no?, que esto ya es una cosa juzgada. El niño ya tiene derecho a sus alimentos, el niño ya es reconocido, y ese es un logro, yo creo, que para toda la ciudadanía, ¿no? Porque si no procuramos que nuestros niños, que son el futuro, estén bien o estén protegidos, bueno, entonces, ¿qué nos espera como México, no? Entonces nosotros también en esa vía estamos denunciando que vamos a seguir manifestando todos los abusos de violencia contra las mujeres de todo tipo que hayan en este estado,
Hoy nos tocó estar aquí. Una cosa positiva, pues la tesis. Otra cosa negativa, que una tesis tiene que venir destacada después de ejercida tanta violencia y tanto abuso de poder. Entonces, bueno, hoy es con Karina, pero emprendemos juntos con el observatorio, Karina y otros más, un camino para que se reivindique este tema de erradicar la violencia hacia las mujeres, ¿no? Mira, nosotros tuvimos conocimiento hace 3 años del tema de Karina, pero pues obviamente que respetando su decisión y como estaba en un procedimiento legal, se decidió nada más se salieron 2, 3 notas hacia los medios, se dio a conocer, pero ahorita que ya se logró esta tesis, porque todavía no es jurisprudencia, nos falta una, Karina decidió salir y nosotros por supuesto que la apoyamos, por supuesto. Nosotros, como bien lo decía nuestro compañero Marco, estamos desde el 2014 pidiendo la alerta de género, hemos salido en marchas, hemos hecho foros, hemos hecho volanteo con el tema de violencia, pero sabemos que el camino es duro porque no es sencillo. Ningún gobierno quiere aceptar la violencia hacia las mujeres como una responsabilidad gubernamental. Pero nosotros seguimos buscando el procedimiento para exigir que se dé la alerta de género, alerta de violencia de género en el estado de Puebla, porque no es prioritativo de la ciudad de Puebla, sino de todo el estado, porque los feminicidios se han dado en todo el estado. Y entonces, pues, en ese tema, pues, queremos darle primero que nada, pues, difusión a temas así como el de Karina, y no callarnos, no ser cómplices de callarnos, ¿no? Sobre todo porque es en contra de autoridades que en el camino no hicieron su trabajo bien. Se supone que para impartir justicia, y no la impartieron. Entonces, bueno, esos son procedimientos que en su momento se verán, ¿sí? Porque, pues, ahora sí que hay una ley orgánica que lo sanciona. Pero en el sentido de seguir informando, conjuntamente con Karina y otras organizaciones que somos parte del observatorio, vamos a emprender una campaña de foros, de volanteo y demás cosas. Entonces, el camino sabemos que es muy difícil, muy empedrado, pero lo tenemos que empezar. Karina, desde hace 3 años, no solamente acudí al tribunal, también acudí a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la CONAPRED, también contra la discriminación, y dijeron que no procedía. ¿Por qué? Porque en el estado de Puebla, al haber discriminación por parte del personal del juzgado y no existir un consejo de la judicatura, pues no era competencia del Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Fíjense, la Comisión Estatal también se deslindó. Hoy yo quisiera preguntarles qué opinan de lo que la Corte dice que se debe de entender por igualdad y no discriminación. Entonces, hoy tengo los elementos para irles a decir, ¿y luego qué? Porque aquí también habría el caso de, ¿y la reparación del daño moral? ¿A quién se le exijo? ¿A quién le exijo todo este camino, todas estas angustias? ¿Quién va a responder? ¿El Estado? ¿A cuántas mujeres? Ahora, ¿quién responde sobre en este caso es un daño moral que, bueno, afortunadamente no fue la vida? Y la vida de las demás personas, ¿cómo reparamos el daño? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado? ¿Es alguna otra pregunta? Yo hablaba hace unos momentos de algunas amenazas, qué tipo de amenazas ha sufrido y si ha sido directamente del alcalde, y también preguntar a partir de cuándo él tendría ya que responder por esta resolución con el tema de los alimentos y si va a ser retroactivo, es decir, a partir desde que se inició todo este proceso o a partir de qué fecha tendría que empezar a acudir. Las amenazas fueron hechas a mi persona desde hace más de 10 años, desde que yo estaba embarazada. Incluso fueron denunciadas en su momento, las denuncié en la Fiscalía, en ese tiempo Procuraduría Especializada contra Delitos de Chantaje, en la dirección en la ciudad de Puebla, lo hice. ¿Qué pasó con esa denuncia?
preguntemos a las autoridades por qué no se siguió. Entonces, la verdad, en un momento me cansé de estar viendo, a veces las autoridades hacen menos el tipo de contradelitos de amenazas. No, es que, bueno, de verdad, opté por dejarlas ahí. Estas amenazas en su mayoría han sido por teléfono, incluso alguna ocasión en unas pruebas solicité y pregunté si ese teléfono era de X persona y la secretaria de acuerdos la desechó. Yo con ese fin lo hice para justificar en algún momento que esas llamadas provenían de ese teléfono. La Corte ha dicho que los alimentos van a ser retroactivos desde que nace mi hijo, porque la obligación tiene un origen biológico, no el hecho de irlo a reconocer, porque eso lo hizo hace algunos meses, vaya a ser que a partir de que lo reconozca. No, la Corte ha dicho desde el momento en que nace, ¿sí? No es hasta que se nos pega la gana a los papás ponerle un nombre y un apellido a los niños que entonces tenemos que cumplir con esa obligación de proveerle de alimentos. Y desde luego, pues en esta denuncia también lo he dicho, todo el mundo sabemos que vivimos en una zona muy insegura, pero todavía el municipio de Palmar es más inseguro que Tecamachalco. Y en el sentido de que es obligación de los padres garantizar, proveer y hacer todo lo imposible por satisfacer las necesidades de nuestros hijos y tenerlos en un ambiente sano para su desarrollo íntegro, es que tengo que seguir trabajando y luchando por esto, porque desde luego que no voy a permitir que mi hijo sea incorporado a un domicilio y sea separado de la única familia que ha tenido en estos 10 años. Eso es lo grave. No podemos ir a arriesgar a un menor y llevarlo a un lugar con mayor riesgo, y mucho menos pues permitir que solamente porque es quien es un influyente presidente o lo que sea, tenga que pasar por los derechos del interés superior del menor. ¿A partir de cuándo el alcalde está pidiendo que el niño llegue a vivir con él? Fíjate que esto es una cuestión muy irregular porque aparece hace unos días, para ser precisos, el viernes 17 de marzo, a mí me notifican esta solicitud de Pablo de quererlo incorporar, y esta demanda supuestamente la presentó, bueno, porque ahí aparece un sello, el 18 de octubre. Pues qué raro que el juzgado hasta enero lo haya admitido y hasta marzo me quiera notificar, cuando precisamente Pablo debió haber enterado, porque fue un hecho público, se publica en la página de la Corte, es una audiencia pública. El 22 de febrero la Corte resolvió. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues que la Corte le corrige la plana al colegiado y le ordena que vuelva a emitir una sentencia con los retroactivos y también valore la buena, mala fe del deudor alimentario. ¿Cómo se condujo durante este procedimiento? Eso es lo que va a tener que resolver el colegiado. Hoy el colegiado hace 2 días me acaba de notificar que le está pidiendo al juzgado de primera instancia le remita todo el expediente para que él pueda resolver.